Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo empezó todo, pero no hablo solo de la humanidad, sino de todo, absolutamente todo, cada árbol, cada insecto, cada criatura en el fondo del mar. Bueno, hoy nos vamos a embarcar en un viaje épico, un viaje a través de miles de millones de años para contar la increíble historia de la vida en la Tierra. Es que, basta con mirar a nuestro alrededor. Desde los microbios que ni siquiera podemos ver hasta las ballenas azules, que son gigantescas, la diversidad de la vida es sinceramente asombrosa. Pero, ¿de dónde salió toda esta complejidad? ¿Cómo es que un planeta que alguna vez fue estéril, de repente tuvo vida? La respuesta no es sencilla, claro. Es una historia larguísima, de unos 4.000 millones de años. Así que en los próximos minutos vamos a recorrer ese camino increíble. Desde esa primera chispa química en un océano primitivo hasta el mundo vibrante y lleno de vida que conocemos hoy. Y para empezar, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a una Tierra que sería irreconocible para nosotros. Hay que imaginar un mundo caótico, volcanes por todas partes, océanos hirviendo, un cielo sin oxígeno y tormentas eléctricas constantes. Pues es justo ahí, en medio de ese caos, donde nuestra historia comienza. Obviamente la humanidad se ha hecho esta pregunta por siglos. Han surgido muchísimas ideas. Algunas, como la generación espontánea, que la vida salía del lodo, por ejemplo, ya se descartaron hace mucho con experimentos. Otras, como la panspermia, la idea de que la vida llegó en meteoritos, en realidad solo mueven el problema a otro planeta, ¿no? Pero la explicación científica más fuerte nos trae de vuelta aquí, a la química de nuestra propia Tierra primitiva. Y resulta que ese ambiente que a nosotros nos parecería un infierno, era en realidad la receta perfecta. La atmósfera no tenía el oxígeno que respiramos ahora, pero estaba llena de los ingredientes básicos: metano, amoníaco, vapor de agua y energía por todos lados. El calor de los volcanes, la electricidad de las tormentas y la radiación de un sol muy joven. Era básicamente un laboratorio químico a escala planetaria. Y esto nos lleva a un concepto clave: la síntesis abiótica. Suena un poco técnico, pero la idea es simple. Es como si tuviéramos un montón de piezas de Lego muy básicas, las moléculas inorgánicas, y las pusiéramos en una caja. Si agitamos esa caja con suficiente energía, con rayos y calor, las piezas empiezan a unirse solas, por pura química, formando estructuras más complejas. Esos son los primeros ladrillos de la vida. Ok, pensaron los científicos, pero ¿cómo probamos algo así? Y aquí es donde entran Miller y Urey en 1953 con un experimento que fue una genialidad. Literalmente crearon una tierra primitiva en una botella. Mezclaron los gases que se creía que había, le pusieron agua para simular el océano y, ¡zas!, le dieron chispazos eléctricos para imitar los rayos. El resultado fue increíble. Después de solo una semana, en esa sopa encontraron aminoácidos, los mismos bloques con los que se construyen las proteínas. Fue la primera gran prueba de que la vida podía, en efecto, surgir de la no vida. Claro, una cosa es tener los ladrillos y otra muy diferente es construir la casa. Así que el siguiente gran salto en nuestra historia es, quizás, el más misterioso de todos: cómo esos componentes básicos se organizaron para formar la primera célula, o sea, el primer ser vivo propiamente dicho. Las primeras células, las procariotas, eran súper simples. Imaginen unas bolsitas de químicos casi. Pero entonces ocurrió algo que cambió las reglas del juego para siempre y dio origen a las células eucariotas. La diferencia es como comparar una choza con un rascacielos lleno de oficinas especializadas. Y estas células complejas son las que forman casi todo lo que vemos: plantas, animales, nosotros. Pero ¿cómo se dio ese salto de complejidad tan enorme? La respuesta es una de las ideas más brillantes de la biología, propuesta por Lynn Margulis: la endosimbiosis. Y es una historia que no va de competencia, sino de pura cooperación. Hay que imaginar la escena. Una célula grande y primitiva se traga una bacteria más pequeña. Normalmente la digeriría, ¿no? Pues aquí no. La bacteria pequeña se queda a vivir adentro. Y resulta que hacen un trato espectacular. La célula grande le da protección y nutrientes, y la bacteria, a cambio, se convierte en una increíble planta de energía, produciendo combustible para las dos. Esa bacteria, con el tiempo, se transformó en la mitocondria. Esta alianza, esta célula dentro de otra célula, fue lo que encendió el motor de toda la vida compleja que conocemos. Una vez que las células tuvieron estas nuevas y potentes baterías internas, la evolución pisó el acelerador. La vida literalmente explotó en una variedad de formas y tamaños que es difícil de imaginar. Y esto, claro, creó un problema nuevo para los científicos. Con tanta diversidad, ¿por dónde empezamos a poner orden? Para eso se inventó la taxonomía.
Podemos pensar en ella como el sistema de archivo de la biología. Es una jerarquía, como carpetas dentro de otras carpetas, que organiza a todos los seres vivos desde lo más general, que es el dominio, hasta lo más específico, que es la especie. Pero este sistema de archivo ha cambiado mucho. Al principio, con Linneo, todo era muy simple. O eras planta o eras animal. Punto. Pero a medida que fuimos descubriendo más formas de vida, como los microbios, tuvimos que ir añadiendo más cajones al archivador. El verdadero cambio radical, sin embargo, llegó con la genética. Nos obligó a redibujar el árbol de la vida desde la mismísima raíz. La genética nos mostró algo que nos dejó con la boca abierta. Resulta que ese grupo que llamábamos Monera, donde metíamos a todas las bacterias juntas, en realidad escondía dos tipos de vida súper diferentes, las bacterias y las arqueas. Para que nos hagamos una idea, son tan distintas entre sí como nosotros de una bacteria. Este descubrimiento literalmente reescribió los primeros capítulos de la historia de la vida. Ok, ya entendemos un poco cómo empezó todo y cómo lo clasificamos. Ahora la pregunta es otra. ¿Por qué hay ciertos seres vivos en ciertos lugares y no en otros? O sea, ¿por qué los canguros solo están en Australia y los lémures solo en Madagascar? La respuesta, como casi siempre, está en la geografía del planeta. Hay toda una ciencia dedicada a esto, a mapear dónde están las plantas en el mundo. Se llama fitogeografía. Y es la que nos ayuda a entender por qué en algunas zonas hay selvas tropicales, en otras desiertos y en otras bosques de coníferas. Los científicos dividen la tierra firme del planeta en 6 grandes reinos de plantas. Cada uno de estos reinos es como un continente biológico, con su propia historia evolutiva y, lo más importante, con un conjunto de plantas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Y la palabra clave aquí es endemismo. El endemismo es cuando una especie es exclusiva de un único lugar. Pensemos, por ejemplo, en los árboles baobab de Madagascar o en las secuoyas gigantes de California. Son literalmente tesoros biológicos que solo pertenecen a esa región del mundo. Y aquí llegamos a una de las reglas de oro de la naturaleza. La vida animal sigue a la vida vegetal. Son las plantas las que crean los hábitats, las que proveen la comida y las que dictan las condiciones del ambiente. En resumen, si queremos saber por qué ciertos animales viven donde viven, primero tenemos que mirar qué plantas crecen allí. Y así llegamos al final de este viaje. Un viaje desde la química más simple en un planeta hostil hasta esta red de vida increíblemente compleja que nos rodea. Es una historia asombrosa, llena de casualidades, cooperación y miles de millones de años de evolución. Y claro, nos deja con una última pregunta, una que resuena en el cosmos. Si la vida pudo surgir aquí, de la nada, ¿cuántas otras veces habrá pasado lo mismo ahí fuera?